Pero es, como dicen los españoles, es lo que hay. Y es 5 veces más alto del que había antes. Entonces nos damos por satisfechos con una asignación del presupuesto que muestra que por primera vez en muchos años en política pública el Ministerio de Agricultura o el sector agropecuario dejó de ser la cenicienta de la política pública. Ahora el problema es ejecutar los recursos y ejecutarlos bien, y ahí requiero de la ayuda del Congreso de la República. ¿Qué es lo que he visto hasta ahora? ¿Y qué es lo que he pensado que se debe hacer? El primer punto es: la política agropecuaria nace en las regiones. Nace con los parlamentarios en cada región, nace con los alcaldes, con los gobernadores, con las organizaciones campesinas y con los gremios en las regiones. ¿Y cómo se va a ejecutar el presupuesto? Pues se va a ejecutar en las regiones y desde las regiones. No lo voy a ejecutar yo a nivel central. Con ninguna disculpa, no puede ser que la disculpa sea como fue en otros años, que es que las entidades territoriales son corruptas. Y acá en el centro no hay problemas de corrupción, también los hay, como cuando uno va a ir al Cauca, a un municipio, y pregunta, bueno, voy a ir al Tambo Cauca, ¿hay guerrilla? Y le contestan a uno, se consigue, se consigue. Entonces en temas de corrupción aquí a nivel central también se consigue. Entonces el argumento de legitimar el poder de los alcaldes a nivel regional por cuenta de la corrupción queda eliminado. Primera decisión: la política se ejecuta y se determina desde las regiones. Y ahí ustedes, los que quieran, independiente del partido, estirpe, condición, tienen voz y voto en las decisiones del ministerio. Así que hago esa invitación. Yo en ese tema sí necesito unanimismo, porque no creo que ninguno de los que está aquí sentado está en contra de la política agropecuaria. Y lo que quiero hacer es cumplir el sueño, no el mío ni del presidente Santos, sino de todos los colombianos, de que llegó la hora de meterle la mano de verdad al campo y de coger este problema del campo por los cachos. Así que les hago esa cordial invitación a todas las bancadas para que propongan y no sigamos en un proceso de destrucción en que hay mucha crítica, pero a la hora de proponer hay pocas propuestas. Acepto todas las críticas, el sector las merece todas, pero necesitamos propuestas para resolverlas. Segundo punto: se acabaron las convocatorias nacionales. El Ministerio de Agricultura, y vamos a hacer valer el apellido, no el mío, sino el del Ministerio, que es Desarrollo Rural, tiene 2 grandes pilares de ejecución de este presupuesto. Por el sector de agricultura nos vamos a dedicar a fortalecer la producción, productividad, eficiencia, competitividad del sector. Y ahí vamos a invertir recursos en los pequeños campesinos, es decir, la economía familiar campesina, que tiene que ir enlazada en unas cadenas productivas, así se llaman, cadenas que hoy no tienen más de 2 eslabones, porque una cadena pues es el conjunto de eslabones unidos, y esas cadenas hoy no se dan. Entonces vamos a unificar una política dedicada a la agricultura familiar pegada a las cadenas para que la gente prácticamente siembre lo que ya esté vendido. Vamos a buscar la forma de que uno siembre lo que en el momento de la siembra ya lo pueda tener vendido. Y hay productos a donde podemos lograr eso, y ahora lo entiendo y lo explico. Entonces, en las convocatorias que tienen que ver con la actividad productiva del sector agropecuario, hay unos sectores que están más desarrollados, Urabá, en Urabá solamente hay 100.000 personas dedicadas o 100.000 familias dedicadas al tema agropecuario. Así que vamos a centralizar esos recursos en aquellas zonas donde ya hay un desarrollo para coger esas buenas ideas y potencializarlas a nivel del país. En el sector agropecuario hay 2 clases de asesores: los asesores que nunca han puesto una grapa en un cerco, a esos no les voy a creer, y los asesores que sí han estado metidos con las botas en el sitio y saben qué proyectos ya funcionan en Colombia y los podemos replicar. Todos
todo lo que necesitamos, estamos tan atrasados que todo ya está inventado, no me toca inventar nada a mí. Es copiar esos ejemplos de cosas que fueron productivas, que funcionan, y en cada uno de esos temas ya en Colombia hay unas pruebas que funcionaron y tenemos es que replicarlas. Si lo hacemos por convocatoria, ¿qué pasa hoy? Los alcaldes que están mejor asesorados, con personas que hicieron cursos en Harvard, yo no tuve esa oportunidad, presentan los proyectos al otro día de abierta la convocatoria. Y cuando llegan los proyectos de Nariño, de Bichada, de Guaviare, del Cauca, de La Guajira, pues ya no hay cupo porque ya se gastaron el cupo en los proyectos muy bien hechos de aquellos municipios en donde la incidencia en estos sectores pues ha sido muy importante. No voy a decir que los voy a dejar por fuera, pero como hay que priorizar los recursos, vamos a priorizar esas zonas donde hay ya proyectos que están en funcionamiento. El otro gran pilar es la lucha contra la pobreza. Es el apellido del ministerio, que es desarrollo rural. No podemos permitir y estar impávidos mientras solamente por el tema de ingresos la población rural es 3 veces más pobre que la población del sector urbano. Y si lo miramos en las 15 variables de pobreza multidimensional, es 2.5 veces más pobre, sin que podamos decir que la gente del sector urbano está rica, o sea que es que la situación del campo es paupérrima. 2.5 veces más pobre. De las 15 variables solamente el campo gana en 2, que es que no hay aglomeración de la población, o sea no hay hacinamiento, y que no se demoran mucho en tener un empleo o en recuperar el empleo, porque con el tema de jornales y parte de esos empleos además que son familiares, pues los contabilizan en el tiempo que dura la gente vacante. Así que vamos a invertir unos recursos fundamentales en el tema de desarrollo rural, que es la lucha contra la pobreza en el campo. Y aquí hay varias políticas, una de ellas, yo las tengo aquí, ahora hablo de los números al final. Una de ellas tiene que ver con vivienda rural. ¿Cuál es la solución de vivienda rural? Hoy viven 8 personas en una casa de 40 metros, o no tienen casa. Entonces les damos otra casa con 2 cuartos, a donde pueden dormir 2 en un cuarto y los otros 6 en el otro cuarto. Eso no me parece digno con la gente. Voy a hacer un diseño a través de las universidades, voy a pedirles el favor de que nos ayuden a diseñar una casa que sea digna para los campesinos. Hay que cambiar las especificaciones de esas viviendas, que hoy están hechas como si uno fuera a construir un edificio en el lago en Bogotá. Entonces los recursos no rinden. Ahí va el representante Eduardo, allá estuve con su sector bananero y se supone que lo habían invitado a la reunión y después me dijeron que no lo habían invitado. Así que le pido disculpas porque uno de los temas es que quiero que los parlamentarios del partido que sean me acompañen a las reuniones en las regiones, porque la política la vamos a armar desde las regiones, en visitas a esas regiones, y eso pues vamos a tardar unos meses en lograrlo. La meta es estos 3 meses para planificar todo lo que vamos a hacer el próximo año. Entonces en temas de vivienda rural, yo creo que los recursos me pueden rendir más a mí que al Ministerio de Vivienda, porque hay una parte que es mejoramiento de vivienda, cómo le cambia la vida a una persona cuando deja de tener su piso en tierra y tiene un piso en material, o tiene un baño decente, o tiene un techo, o tiene una cocina sin humo, como decía uno de los proyectos que hay en el Ministerio. Así que esos son los 2 grandes pilares de la política, donde tenemos que combinar a los sectores productivos, gremios, industriales, empresarios del campo, con la política campesina al mismo tiempo. Los sectores empresariales no pueden seguir sintiendo que el gobierno es el enemigo de los empresarios, y creo que nos ha ido bien en ese empalme inicial, y los sectores campesinos no tienen que seguir saliendo a las calles a ver si son escuchados con unos requerimientos que tienen por la difícil situación que están viviendo desde hace muchos años. Siguiente tema, el tema de crédito. La situación del Banco Agrario la describo en términos simples. Uno llega al banco y hay una cola que le da la vuelta a la manzana porque están pagando familias en acción, niños en acción, mujeres en acción, todos los programas sociales que tiene el gobierno nacional. Entonces la cola le da la vuelta a la manzana y el campesino hace la cola, a pesar de que no está beneficiado
por esos programas de familias en acción, etc. Terminada la cola llega donde el cajero, que además está de mal genio por haber atendido a la manzana entera que le tocó atender. Y él pregunta qué líneas de crédito hay y le contestan, mire, tenemos varias. Está el PRAN, está el FONSA, está AIS. Parece que un gomelo le estuviera poniendo los nombres a las líneas de crédito de este país para el sector agropecuario. A mí me tocó en el empalme, no he podido terminar esa parte, 6 hojas de siglas, de cuáles son las siglas de esos que, ¿por qué no se puede llamar un crédito? Línea para lecheros y cría de ganado, línea para cacaoteros, ya hice la cuenta, no son más de 15 líneas. Para que un campesino llegue al banco y diga, línea para levante y engorde de ganado, diga, esta es la que yo clasifico, esta es mi línea, sin necesidad de hacer el curso en Harvard, que ya lo mencioné. Entonces vamos a acercar el banco a la gente, eso se demora un tiempo, pero lo vamos a hacer, y con unas líneas de crédito que vayan acorde a los ciclos productivos del sector agropecuario, que son distintos a una operación normal de crédito, y que no puede terminar en que atrasado un día, como si estuviera, no voy a decir el nombre de otra entidad financiera de la que me salí, porque si uno se demoraba un día en pagar, al otro día ya lo llamaba el abogado y le cargaban la cuenta del abogado a uno por demorarse un día en pagar la tarjeta de crédito. En el sector agropecuario hay que tener cierta, cuidado se cae, hay que tener cierta flexibilidad en ese tema, y lo que no podemos hacer es seguir promocionando la cultura del no pago, que se volvió un tema que lógicamente obedece a las dificultades del sector, pero el sector también aprovecha para las circunstancias para no pagar. Y en esto pongo un ejemplo simple, no de no pago, sino de cifras que no corresponden a la verdad. Se ha dicho en los pasados días que ante la grave crisis que afronta el país, que es cierta, de las dificultades por el verano intenso que se presenta y la potencialidad de que el fenómeno del niño madure, que cada vez es menor, ya estamos menos mal en el 65 o 60%, se ha dicho que se han muerto 70.000 reses. En la costa precisamente se han muerto. Yo estuve en una reunión en La Guajira, y entre la primera reunión, que duró 2 horas, y la segunda me subieron de 70.000 a 100.000 reses muertas. Y yo les pongo el ejemplo para ir desvirtuando esa cifra. Sé de los problemas de los ganaderos, sé de los problemas de los agricultores con la sequía, sé de las pérdidas que han tenido que sufrir, pero como yo no trago entero, entonces yo hice una comparación de las 100.000 reses, digamos que son solo 70.000, con los 60.000 chigüiros del escándalo de Casanare el año pasado. 20 chigüiros son un novillo gordo. O sea que eso equivale a que se murieron más de 1.200.000 chigüiros. Ustedes se imaginan a lo que olería la costa atlántica si se hubieran muerto 100.000 novillos. Pongan 100.000 novillos parados en varias hectáreas de tierra, y ahora mátenlos y acuéstenlos a ver cuánto ocupan. ¿A dónde está la foto? Si los medios de comunicación no fallan en tomarle una foto a un novillo en una esquina y se muere. A mí que me muestren a dónde están las fosas de los 100.000 novillos. Que me muestren 500, 50. Si cuando mi papá era ganadero teníamos 350 novillos. Yo no me imagino, porque los mayordomos no llaman, o los administradores, sino a dar malas noticias, nunca no llaman a decir algo bueno. Doctor, que la vaca se murió, que la otra le dio mastitis, que el perro que no sirve para cuidar mordió al vecino. Por eso acabé con los perros en la finca, porque lo único que hacen es comerse la gallina del vecino, y cuando llegan los ladrones mueven la cola con el pedazo de carne. Entonces es mucho mejor otros sistemas de seguridad. En síntesis, no creo el cuento de los 70.000 novillos, y que me los muestren. Si hubiera sido cierta semejante mortandad, tendríamos un problema de salubridad pública inmanejable en toda la costa, porque son 3 departamentos los que han sufrido gravemente los embates del verano. Eso no quiere decir que no vamos a ayudar desde el ministerio. Vamos a crear además un grupo de personas dedicados a atender los problemas del cambio climático, que no existe hoy en el ministerio, pero sí hay unas actividades que se han hecho
con el CIAD, especialmente para los que creen que no se ha hecho nada, para revisar algunos productos que podría por el cambio climático verse afectados. Uno de ellos es el café. Por cada grado de temperatura que se va calentando Colombia, que se supone que en 20 años puede subir 2 grados, eso significa 500 metros de altura, lo que quiere decir que todo el café que tenemos sembrado, si seguimos como vamos, en 20 años habría que trasladar la siembra 1000 metros más arriba, o hacer lo que estamos haciendo, que es buscando una semilla de café que resista el cambio climático a la altura donde está hoy. Y así hay varios trabajos que hay que seguir adelantando. El tema de asistencia técnica es otro, y ahora les digo, porque cuando uno ve esas cifras queda perdido. Ahora les digo en política en qué quedan representadas esas cifras. Asistencia técnica, la última, yo creo que he estado en el sector pues los 40 y pico años de mi vida, 48. A mí nunca me había llegado nadie a ofrecerme asistencia técnica en ningún predio o algún vecino que yo conozca. Así que los programas de asistencia técnica los están desarrollando en los privados, no el sector público, eso es mentira. El único ofrecimiento de asistencia técnica me llegó después de que el presidente anunció que me iba a nombrar. Al otro día me llegaron los funcionarios del ICA a ponerle unas orejeras a las vacas en mi finca. Esa es la asistencia técnica que he recibido en los 47 años. De asistencia técnica no hay. Creo que la última se hizo después de que se terminó el último distrito de riego en Colombia, creo que fue en el año 70. Y la situación del campo en general se vio afectada con decisiones como acabar las humatas, que era lo que medio funcionaba en las regiones, hay que revivirlas. Ese otro sistema no funciona hoy. Las humatas eran el ministerio en cada uno de los municipios. Se perdieron porque le quitaron los recursos del ministerio y los municipios no tienen cómo mantenerlas y apoyarlas, entonces hay que volver a apoyar las humatas para que no se acaben. Entonces, en los temas de asistencia técnica es que hacer un gran plan de asistencia técnica orientado a todos los sectores, que sea masivo, que recuperemos a los 50.000 profesionales, ingenieros agrónomos, etcétera, que están dedicados a otro tipo de actividades. Antes, cuando se otorgaba un crédito, el crédito iba acompañado de asistencia técnica y ahí había una fuente de trabajo para ese sector, y eso se fue perdiendo y la reemplazó, o ante la falta de asistencia técnica, hoy la hacen las entidades privadas, federaciones o agremiaciones de trabajadores del sector agropecuario. En síntesis, vamos, de ese presupuesto que figuraba ahí, que ya se apagó: apoyo al desarrollo y competitividad en el campo, vamos a dedicar 2.5 billones de pesos. Eso es el 57% del presupuesto del próximo año. En ese apoyo al desarrollo y competitividad está todo. Está agricultura familiar campesina, está el tema de acceso a créditos, está todo lo que les he mencionado en este momento, y las cadenas de comercialización y productivas, que tienen que ver desde qué vamos a sembrar y cuál es la semilla, qué vamos a tener vendido, cómo va a seguir el país importando. Pongo el ejemplo del maíz. Ecuador reemplazó el maíz que importaba en 3 años. Nosotros estamos importando el equivalente a 1 millón de hectáreas sembradas, que podríamos, como es rotativo, sembrar casi 2 millones de hectáreas para reemplazar el maíz que se está importando hoy. El 85% del que consume el país es importado. Fondo de solidaridad, esto es para atender la refinanciación de créditos para no solamente los campesinos, que quedó aprobada ya en una ley. Ya se firmó el convenio para que 90.000 operaciones financieras de crédito se refinancien con aquellos campesinos que deben menos o una suma igual a 20 millones de pesos. Los vamos a empezar a llamar en un mes, sector por sector. Lo único que tienen que hacer para la refinanciación es firmar el nuevo pagaré. Los demás requisitos todos quedaron eliminados para que sea una operación rápida de refinanciación que vale aproximadamente 450.000 millones de pesos. A eso, al tema de fondo de solidaridad, etcétera, vamos a dedicar 624.000 millones, que es el 13.9% del presupuesto. Formalización y titulación de tierras.
401 billones de pesos, 401 millones de pesos, esto es el 8.9% del presupuesto y es por lo siguiente. Los bienes de capital del sector rural son básicamente asistencia técnica, que ya dije que no hay, acceso a maquinaria y a tecnología, que hay que hacer un plan masivo para fortalecerlo, y el tema de tierras. En el tema de tierras solamente el 20% de todo, hay 4 millones de predios en el país. De esos 4 millones de predios, solamente el 22% están formalizados con propiedad plena, 59% son solo posesión y el resto son solo tenencia. Así que hay que hacer un trabajo que vamos a hacerlo focalizado por región para que se note, no hacer el trabajo disperso por todo el país, sino focalizado por regiones para ir formalizando la propiedad de tierra en cada una de esas regiones. Y ahí está el 8.9% del presupuesto. Ya va a terminar, que ya programas de investigación, Corpoica no puede seguir dedicado a varias actividades, lo vamos a enfocar solamente en el tema de investigación. Ahí vamos a invertir en temas de investigación 230.000 millones de pesos. Creo que vamos a poder tener acceso a recursos de regalías, si nos ponemos de acuerdo con Colciencias, entre otros, para el tema de tener acceso al tema de regalías, para que en proyectos de investigación podamos tener más recursos para desarrollar el campo. Y en vivienda rural, 654.000 millones de pesos, que sería el presupuesto más alto en la historia de este proyecto, porque tenemos la meta de impactar positivamente a 100.000 viviendas, pero por año, que es el proyecto urbano, son 100.000 en los 4 años. En este, con la ayuda del señor ministro de Hacienda y del doctor Fernando Jiménez, vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de población rural en temas distintos. Puedo seguir hablando horas del tema, falta el tema, ya hablé de asistencia técnica, de cadenas productivas, falta el tema de semillas, que tiene que ver con investigación, en fin, hay mucho trabajo por hacer. Mi invitación es a que lo hagamos juntos. Yo lo voy a hacer solo o acompañado. Prefiero siempre hacer las cosas acompañadas, escuchar las regiones. Como hacer por regiones es fácil, es que los problemas están localizados. Entonces el problema de La Guajira es: ¿qué vamos a hacer con las 2 millones de hectáreas que tienen sin utilizar? ¿Vamos a hacer ranchería o no? Respuesta: sí. Me faltó el problema del agua. Agricultura se escribe con A, y sin agua pues no hay agricultura, ni hay ganadería, ni hay vida en el campo. Uno de los errores históricos que se pueden haber cometido es coger el INCODER y fusionarlo con 5 entidades, y quedó como la ganadería de doble propósito, que sirve para engordar y para dar leche, pero si uno la mira en detalle no da suficiente leche y no engordan rápido los novillos. Así quedó el INCODER. Entonces hay que dedicarlo a lo que toca, que era tierras. ¿Y por qué no tener una entidad que se dedique al manejo del agua en el sector rural? Y no seguir construyendo esos inmensos distritos. Hay que terminar los distritos de riego que están empezados, y me refiero al del Huila, al del Tolima y a ranchería. Pero hay que utilizar estos recursos que son tan limitados en pequeños distritos de riego que le resuelvan el problema del agua a zonas a donde ya hay producción agropecuaria. Estos son algunos de los puntos. Así hemos pensado que se debe distribuir el presupuesto. El presupuesto nunca será suficiente, pero estamos muy reconocidos en el sector de que por primera vez hay unos recursos que, bien manejados, podrían significar el estartazo que está esperando el sector agropecuario del país. Y la paz empieza en el campo, y vamos a ir desarrollando programas por si se firma la paz, y por si no se firma vamos a desarrollar programas para que no nos acusen después de que tuvimos que esperar la opinión de las FARC para ver qué hacíamos en el campo colombiano. Así que espero en ese sentido que tengamos poco tiempo, en el sentido de que se firme el acuerdo de paz y que logremos con estos proyectos volver a hacer sentir a los campesinos para que crean en algo, porque hay una gran desesperanza
y una gran desilusión, que es lo primero que tenemos que terminar. Así que mis noticias en este sentido son todas positivas.